El manejo de transacciones con Active Records. Eh, Vamos a tomar como ejemplo el Active Record de persona que habíamos estado utilizando hasta hace unos momentos. Y para un poquito graficar, más que nada, cuál es el modelo sobre el cual está implementado. Eh, el tema de las transacciones es un tema que cada vez más se está empezando a utilizar, principalmente por las ventajas que tiene en cuanto a la posibilidad de deshacer ciertas operaciones de almacenamiento, borrado o modificación que tienen que ver con tablas relacionadas. Entonces, si es que yo, por ejemplo, estoy insertando un nuevo registro, primero voy a insertar los registros en las tablas de hijo y luego voy a insertar el registro principal en la tabla, perdón, primero el registro en la tabla padre, luego en los registros en las tablas de hijo que hacen referencia a la tabla padre. Y si es que algo pasa en el camino, o si es que no se pueden registrar todos los registros de hijos o algo por el estilo, podría yo tener la opción de hacer un rollback, es decir, deshacer esa transacción, esa operación y regresar todo al estado en el que estaba antes de iniciar, para que no se quede una operación de inserción, por ejemplo, en medio camino, lo cual podría provocar, por ejemplo, que cuando estoy ingresando detalles de una persona, se ingrese solamente cierto dato y se queden otros datos a medio ingresar. O sea, se ingresen solamente unos y otros no se ingresaron porque la transacción no se ejecutó completamente en su momento. Entonces, el tema de las transacciones está perfectamente contemplado dentro de lo que son los Active Records. Y un Active Record puede trabajar sin mayor inconveniente a través de, o puede utilizar sin mayor inconveniente transacciones, pues como les decía, tiene ya toda la preparación en este sentido. Para implementar las transacciones, vamos a hacer pseudocódigo. No, realmente no vamos a implementar una transacción, pero sí vamos a implementar una transacción usando como base de ejemplo, como les decía, el objeto persona, la clase persona. Entonces, digamos, por ejemplo, que queremos ejecutar ciertas operaciones dentro de una transacción a través de personas, ¿no? Entonces voy a crear primero una persona, un objeto persona. Y este objeto persona va a ser, por ejemplo, el resultado de ejecutar el método find_one que habíamos ya utilizado, de hecho, en los controladores que habíamos visto anteriormente. Entonces voy a buscar a la persona con el identificador número 13, número de la suerte. Ya tengo entonces identificada a esta persona y ya la puedo obtener, y de hecho tengo un objeto que la representa, traído sus datos desde la base de datos. Ahora entonces yo quiero ejecutar una transacción con este objeto. Bien, entonces lo que puedo hacer es decir, del objeto persona, ejecuto el método getDB. El método getDB me va a devolver el objeto base de datos que está asociado con el objeto persona, en este caso. Y de este objeto DB le puedo entonces utilizar el método transaction. Y el método transaction puede recibir perfectamente como argumento una función anónima. Bien, esto es, a la transacción yo le voy a pasar un function. Function va a recibir un parámetro llamado db y va a utilizar la variable customer. Perdón, la variable persona. Entonces, este método anónimo yo le estoy pasando como argumento a la transacción. Y dentro de la transacción, dentro de este método, yo voy entonces a ejecutar todas las operaciones que yo quiera. De hecho, eso me podría quedar mejor así. Ok.
Y dentro de este método, entonces yo puedo ejecutar todas las transacciones o todas las operaciones que yo necesite manejar dentro de la transacción. Por ejemplo, voy al objeto persona, le voy a asignar el identificador igual a 200. Y aquí puedo ejecutar todas las operaciones que me hagan falta, por ejemplo. Y eventualmente podría decir que persona, grabar. Grabar persona. Y si necesito, podría ejecutar otras operaciones con base de datos. Y listo. No necesito ejecutar el commit, en este caso, porque estoy ejecutando directamente a través de un método, de una función anónima, que está pasada como argumento al método transaction. Entonces, no es necesario porque transaction implica que todas estas operaciones deben ejecutarse. Primero, un begin transaction antes de empezar y un commit al finalizar. Eso está implícito si es que lo hago de esta manera. Esta es una forma de implementar transacciones. Como ven, es bastante simple, bastante fácil. Y la otra opción es alternativa a lo que ya habíamos, a lo que acabamos de implementar, y funciona de la siguiente manera. Yo le voy a transacción, una variable llamada transacción será igual a. En este punto voy a tomar el mismo prefijo de lo que había hecho antes, es decir, del objeto persona obtengo el objeto base de datos y de este objeto base de datos ejecuto el método directamente, begin transaction. Entonces, en este punto yo estoy iniciando una transacción, explícitamente. Inicio la transacción y luego ejecuto un método, un bloque try, catch. Sería el try o el catch. Este sería el formato. En el caso del catch, podríamos tener dos opciones, porque hubo una variación en cómo se maneja el catch para el caso de PHP 5 y para el caso de PHP 7, 5.x y 7.x. Es decir, si ustedes están manejando en su aplicativo PHP 7, deberían utilizar un formato de catch, y si están utilizando PHP 5, utilizan otro formato de catch. Bien, en este caso, el formato que lo vamos a describir en unos momentos. Primero el try. En try es donde le van a poner todas las operaciones que ustedes quieren ejecutar dentro de la transacción. En este ejemplo que habíamos estado haciendo serían todas estas. Estas son las operaciones que queremos ejecutar dentro de la transacción. Ahora, si es que algo pasara con alguno de estos elementos, que sería en el bloque try, entonces generaríamos una excepción acá. Este es el formato para PHP 5 y esta excepción se va a llamar $E o el nombre que quieran poner. Y en este caso, entonces, del objeto transacción que habíamos iniciado aquí arriba, yo le ejecutaría el método rollback. Como ven, este formato es un poco más dilatado, es un poco más grande, pero es mucho más explícito. Y finalmente, ya que he hecho el rollback de la transacción, entonces le hago un throw o emito la excepción, lanzo la excepción explícitamente. Esto estaríamos hablando de esta, sí, ahí estamos bien. Sí, correcto, eso estaba de más. Y en el caso de PHP 7, el parámetro que recibe catch no es del tipo exception, sino es del tipo throwable o lanzable, podría traducirse. Y se puede llamar igual que antes, con $E. Y en este caso hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Es decir, hacemos el rollback
y lanzamos la excepción. ¿Y en qué momento entonces ejecuto el commit? Si es que llego a este punto, a la línea 26, donde ya se ejecutaron exitosamente todas las operaciones que yo quiero asociar con la transacción, entonces en este punto yo puedo ejecutar commit. Bien, así me quedaría entonces construido el bloque. Yo comienzo una transacción aquí arriba y ya tengo el objeto transacción. Y este objeto transacción entonces se ejecuta en formato de commit si es que logra llegar a la línea 26. De hecho, si logra llegar a la línea 26 sin que nada pase o si no hubiese producido ningún error antes de eso, entonces se ejecuta la transacción. Y en cualquier otro caso, si es que es PHP 5 o PHP 7, entonces se ejecuta un rollback y se lanza la respectiva excepción para este caso. Como ven, el código es un poquito más largo, un poquito más dilatado, pero es más explícito. Aquí tenemos claramente dónde comienza la transacción, dónde se ejecuta y dónde se hace rollback si es que llegara a fallar. Este de acá es más sencillo porque aquí tenemos ya todo implícito y lo único que hago aquí es declarar entonces una función anónima que lo que contiene son todas las operaciones que quiero ejecutar dentro de la transacción. Este método transaction ya sabe exactamente dónde comienza la transacción, dónde termina y dónde ejecuta el commit si es que no se produce ningún error y dónde ejecuta el rollback si es que hubiera cualquier clase de problema.